dónde se va a formar un eclipse. Esto lo podemos determinar con la posición del nodo norte y también en relación hacia el nodo sur. Por eso hay muchos programas de astrología que pueda que no muestren el nodo sur porque se da por defecto. Es decir, que el eje nodal norte, donde se encuentra en nuestra carta, obligatoriamente al lado contrario, a 180 grados, vamos a encontrar el nodo sur. Siempre van a estar en puntos diferentes. Los nodos en la carta de cualquier persona siempre van a estar referenciando un punto contrario. Es como medir las fuerzas contrarias o lo que comúnmente se llama una oposición. De eso es de lo que se encargan los ejes nodales, de mostrar un punto de referencia desde donde nosotros partimos, un punto A, y obligatoriamente nos converge a un punto B, al desplazamiento de la energía donde se va a dar en sentido norte. Los nodos o nódulos o también pueden ser llamados nudos, porque de ahí viene la palabra nodos o nódulos, es una intersección. Estas intersecciones van marcando gran parte del desarrollo de nuestra vida porque a través de los nodos, de eso tan imperceptible o que a veces no se le presta mucha atención o no se tiene muy en cuenta, pues ahí es donde se cruzan personas en nuestra vida, se cruzan momentos en nuestras relaciones, conocemos nuevos trabajos, aparecen nuevas oportunidades o sencillamente llegaste a mi vida. La famosa frase de por algo estás aquí, por algo te estoy viendo, por algo ustedes me están viendo, podríamos decir que ustedes son una parte del nodo norte y yo soy otra parte del nodo sur y viceversa. Por eso el destino, la palabra destino se relaciona mucho en la astrología psicológica con la posición nodal. Cuáles son esos cortes o esas intersecciones cuando vamos por la vida y nos va trayendo personas, nos va trayendo experiencias, no solamente personas en sentido de relación sentimental, sino vamos conociendo amigos, vamos conociendo comunidades, vamos conociendo otro país, porque también se nos puede atravesar un país, se nos puede atravesar una carrera profesional, se nos puede atravesar una idea. Eso que se atraviesa en nuestra vida, todo iba bien hasta que tú te atravesaste en mi camino, en mi destino, pues ese camino y ese destino lo marca en nuestras vidas esas posiciones antagónicas porque la una es norte, el otro es sur y está hablando de muchas polaridades. La vida es muy polar, la vida es muy dual, la vida converge en un abanico de posibilidades donde cuando entramos nosotros a escarbar cuál será la mejor o cuál es la mejor opción, pues a la final del día terminamos dándonos cuenta que no había una mejor opción ni una peor opción, sino el punto coyuntural era elegir, hacer una elección en nuestra vida. De eso se encarga lo que está pasando hoy, martes 18 de agosto del 2026. Hoy de manera oficial estamos celebrando el cambio nodal. Los nodos cambian su destino, cambian su lugar, cambian su rumbo y esto es medible a través de la astrología, a través de la astronomía, porque literal son puntos muy matemáticos, son muy acertados y son puntos que se estudian en relación al movimiento de la Tierra, a la órbita también de la Luna y esto en relación al eje central que es el Sol. Cuando estudiamos estos tres elementos, posición planetaria, órbita que ejerce la Luna en relación al planeta y viceversa, el punto céntrico que se toma como el planeta, que en astrología es válido decirle al Sol planeta, como el eje central donde orbita todo, cuando tomamos estas medidas, cuando hacemos este más y este menos, sumamos, restamos, pues aparecen los nódulos, aparecen las oposiciones, aparece un nodo norte, un nodo sur, o también que es muy conocido en parte de la mitología como la cabeza del dragón y la parte de la cola del dragón o de la serpiente mística o del ocho infinito o del universo o de lo que nunca termina, de toda la energía que es cíclica, de todo lo cíclico, todo lo que nos cuenta algo que prácticamente es como la intersección entre se supone lo que comúnmente llamamos muerte y lo que comúnmente llamamos vida, porque a veces podemos estar vivos pero muertos, y a veces una energía que parece muerta puede llegar a estar mucho más viva o más presente en el espíritu de cada uno de nosotros. Pues ese espíritu de la vida, ese espíritu del destino, esa palabra que utilizamos para decir la vida sabe más o la vida nos va enseñando o nos va mostrando, se relaciona mucho con los ejes nodales.
Hoy vamos a tratar un poco, hoy va a ser un poco más matemático, quizás un poco más didáctico para comprender más a fondo a qué nos invita. Primero, los nodos todos lo tenemos en nuestra carta natal, todas las personas vamos a encontrar fácil nuestros nodos. No es algo que se desarrolle y no es a una cima a la que nosotros vayamos finalmente a llegar y a poder levantar la mano que ya estamos al 100% allí, todo lo contrario. Los nodos siempre nos van a marcar un reto que se va a ir mostrando y se va a ir develando con el paso de los días, con el paso de las personas, con el trabajo que nosotros hacemos en el mundo, en la manera en la que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Pero sí, una palabra muy bonita que relaciona los nodos es destino. El destino es mucho más expansivo y el destino, la palabra destino es mucho más compleja de lo que nosotros nos han enseñado, de lo que nosotros podemos tener en nuestra psique. Son como dos agendas, siempre he llamado que una forma muy bonita de poder aterrizar los nodos en la carta natal es como la agenda. Hay una agenda que nosotros ya tenemos preestablecida desde nuestra estructura, desde lo aprendido, desde nuestra niñez, dentro de nuestras carencias y nuestros deseos, pues ya hay una agenda estipulada, que es la agenda egoica o lo que nosotros queremos hacer, realizamos y deseamos. Y de otra parte, hay una agenda universal, hay una agenda superior, cósmica. Usualmente también se le llama la agenda divina o la divinidad misma que tiene un plan y que tiene algo ya trazado. Los nodos nos enseñan que hay límites. Los nodos son tan extensos y los nodos son tan profundos en la vida de nosotros que al mismo tiempo nos va marcando que nacemos dentro de un límite y que efectivamente no vamos a poder hacer todas las cosas que nosotros queremos o deseamos porque justamente es el contraste nodal. Es ahí donde aparecen los combates o es ahí donde nosotros podemos llamarle mal llamado a esto problemas, ¿no? O dificultades. Los nodos son los encargados de contarnos una historia mucho más expansiva que la pequeña agenda que tiene nuestro ego. Es como si la agenda que nosotros tenemos desde infancia, los sueños que nosotros queremos desarrollar en la edad adulta, la vida perfecta o no perfecta o como el ideal que nosotros tengamos de vida, pues es muy insuficiente hacia los ejes nodales. Bastante, bastante insuficiente porque ¿quién de nosotros no ha diseñado algo y por el camino el destino ha mostrado otra cosa? Yo creo que todos. Todos los seres humanos a lo largo de la vida hemos diseñado y hemos trazado una línea recta de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero para mi vida, quiero vivir de esta manera, pero cuando empiezas a caminar ese camino, cuando empiezas a andar, te das cuenta que hay una fuerza superior que va cambiando las piezas del rompecabezas o seguramente te saca para otro lado y tú dices, esto me salió tan al revés. Yo tenía pensado tal cosa y mírame ahora. Yo me imaginé que a mis 28 años mi vida estaba resuelta. O algunos de nosotros podemos decir, yo me había trazado como meta que a los 30 años ya debería tener esto y llegaron los 30 y resulta que no tenías nada de lo que habías planeado o muy seguramente lo tienes parcialmente tomado. ¿O quién de nosotros no dice cuando lleguemos a los 40, los que ya pasamos por ahí, a los 40 mi vida tiene que estar acá, a los 40 mi vida tiene que ser esto, o mínimamente me estoy programando para eso? Y resulta que nos llegaron los 40 y la agenda quedó en otro lugar. La agenda, pero ¿qué pasó? Es como si fuera insuficiente la gasolina, el combustible, los deseos, el ahínco, la disciplina, es como si eso no alcanzara para suplir las necesidades de nuestro ego. De eso se trata los nodos, que hay una agenda superior a la agenda que nosotros tenemos, que hay una fuerza superior, hay algo que orquesta también parte del destino. O sea, los nodos en la carta natal son los encargados de decir, el destino ya está escrito o yo puedo hacer con mi destino lo que quiera. ¿El libre albedrío puedo hacer lo que yo quiera en la vida o hay algo marcado, hay algo trazado que yo ya vengo a vivir? Y los nodos contestan en la astrología psicológica ambas. Ambas hacen parte de lo que nosotros llamamos destino o de lo que nosotros llamamos vida. Por eso cada día trae su hoja, cada día trae sus propias horas, cada día trae su propio reloj y cada tiempo nos va marcando qué se cierra y qué se abre.
El nodo norte ha estado el último año y medio, los últimos 18 meses, el nodo norte ha estado trabajando en la zona Piscis de cada uno de nosotros. Dícese de la zona Piscis el inconsciente, nuestras sombras, nuestros miedos. Durante el último año y medio, el nodo norte ha estado señalando como brújula que de una u otra manera debimos trabajar y debimos tener contacto con nuestros enemigos ocultos. Por eso el último año y medio con los ejes nodales allí en Piscis ha sido un descubrir de una gran cantidad de temas a los cuales nosotros nunca nos imaginamos que podíamos llegar a enfrentar. Hoy cambia. Hoy, oficialmente, el nodo norte abandona el último grado de Piscis para ubicarse en el último decanato, en este caso de Acuario, porque los nodos siempre están retrógrados. Una de las características de los ejes nodales es que marcan en sentido horario y todos sabemos que la astrología va en sentido antihorario. Entonces todos los planetas en la astrología van girando en sentido antihorario en contra de las manecillas del reloj, cosa contraria al tiempo nodal. Los nodos están retrógrados desde una posición de lectura y por eso van en sentido horario, es decir, al compás de las manecillas del reloj, porque son los encargados de marcar tiempos. Por eso tiene la conexión con el tiempo y la manera en la que nosotros interpretamos el reloj. Cuando nosotros vemos qué horas son, literal, las horas de este reloj, vamos viendo que se va desplazando, el minutero se va desplazando desde la izquierda hacia la derecha. Eso es el sentido horario. En ese sentido también lo podemos ver en nuestro mandala. Los nodos, por eso están retrógrados, porque al estar retrógrados pueden manejarse en sentido horario, cosa contraria a los planetas. Esto llama mucho la atención, porque los nodos nunca están directos, los nodos siempre están retrógrados. Están retrógrados porque van marcando el compás de la psicología del tiempo-espacio en el que se desarrolla la vida. Claro, tiene que haber un momento para encontrarnos con alguien, tiene que haber un momento donde tú te cruces en mi vida. Y ese momento está muy marcado por el eje nodal, que va en ese sentido horario, coherente a como nosotros vemos con el ojo humano qué horas son. ¿En qué momento llegaste a mi vida? Yo me acuerdo que cuando tú llegaste a mi vida, yo estaba haciendo ta, 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 ta. Yo recuerdo que cuando conocí al papá de mis hijos, yo estaba en el metro. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre que se sentó al lado iba a ser el responsable de tantos tormentos en mi vida? ¿O por qué no tormentos? ¿Quién se iba a imaginar que ese día en ese parque te iba a conocer, que te ibas a cruzar en mi vida en un día cualquiera, en ese parque y que ibas a ser gran parte de mi vida? ¿Quién iba a imaginar que te iba a ver justo en ese centro comercial ese día a las 3 de la tarde? Pues siempre que conocemos a alguien o siempre que nosotros hacemos algo, hay una hora específica en la que ocurre y eso está muy marcado por el eje nodal. En cambio, los planetas van en contra de las manecillas del reloj. Si entendemos la lógica y decimos que los nodos van en sentido horario y que los planetas van en sentido antihorario, va a haber un choque de energías. Obligatoriamente, Venus, Marte, todos los planetas personales y todos los planetas sociales y transpersonales en algún momento van a hacer una intersección con el eje nodal de manera contraria. Es decir, si Marte está directo, se va a encontrar con el nodo que viene retrógrado en contra de las manecillas. En estos cruces, ahí es donde ocurren cosas, ocurren eventos. En estas intersecciones con Venus, con Marte, con la Luna, con los eclipses, se aceleran algunos procesos o por el contrario, algo se dilata y algo se demora en nuestra vida. A mí me apasiona hablar de los nodos. Me encanta porque es un tema riquísimo. Es un tema que es tan amplio, tan inmenso, tan infinito que podríamos durar días, horas, meses hablando de los nodos y todavía no lograríamos atraparlos. Esto es un eje nodal. Por alguna razón estás viendo este live el día de hoy. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Igual yo podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero en este momento hay una relación entre ustedes y el suscrito. Cuando esto ocurre, hay un intercambio energético en nuestra vida. ¿Qué quiere decir un día como hoy, martes 18 de agosto? Que el hecho de que los nodos cambien
nos ofrecen 18 meses, porque eso es lo que dura un nodo norte en un signo. Los nodos más o menos están durando entre 17 y 18 meses, o sea, prácticamente año y medio están durando en un solo signo. Nos esperan año y medio a partir de hoy, martes 18, nos espera año y medio donde el eje nodal norte apunta hacia Acuario. Y por obvias razones, el eje nodal sur, la otra parte, está en Leo. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está contando? Es muy vasto, es muy expansivo. No es algo que muchas veces nosotros podamos referenciarlo solo con una línea, sino que requiere de múltiples ejemplos y hay múltiples maneras de cómo socializarlo también, de cómo verlo en nuestra vida. Ahora, aquí el punto es, ¿hasta dónde hay apertura de conciencia para recibir lo que nosotros no esperamos en la vida? Eso también es algo que nos cuenta mucho en los nodos. Dice por aquí Carmen, ¿por qué muchos astrólogos dijeron a final de julio que los nodos ya habían cambiado? Porque a final de julio ocurrió ya un evento donde en resonancia empieza a ser, ya empieza a sentirse y ya empieza a marcarse. Entonces, que haya sido a finales de julio o que haya sido a principios de agosto, estamos hablando de una intersección. Sí, es como algo así como las fiestas, ¿no? Todos sabemos que las fiestas son el 24 de diciembre, se me ocurre, o el 31 de diciembre, pero semanas antes ya hay ambiente de fiesta y una semana después sigue estando resonante. Lo mismo pasa con los nodos. Este cambio de eje nodal también es sincrónico con el cambio de estación. Por ejemplo, aquí al norte, en este caso al norte del globo, estamos cerrando ya el verano y por allá al sur, al fondo, en el hemisferio sur en Argentina, empiezan a cerrar un poco el tema del invierno. Entonces también empezamos a cambiar de estaciones, el sol también termina su ciclo durante este tema de agosto, cuando entra Virgo, y ya también le vamos dando la bienvenida a una temática distinta. Aquí al norte finaliza el verano y al sur finaliza el invierno. Depende desde donde nosotros nos ubiquemos, vamos a ir comprendiendo este tema nodal. ¿Qué pasa con estas intersecciones que estamos teniendo ahora? Pues esto hace también que el eclipse que se va a formar este 28 marque la diferencia entre la renuncia de un viejo yo y la apertura de lo que voy a hacer hacia mi vida. Yo sí recomiendo mucho que en el caso nodal, más que tomarlo en la casa, puntualmente en la casa, los nodos abarcan muchas áreas de muchas casas. Entonces siempre vamos a ver que el nodo norte está en un lugar específico, está en unos grados específicos, en un signo, pero no solamente se rige a lo que esté pasando allí, sino en este caso va a comandar muchas áreas de nuestro yo, de nuestras emociones, de personas. Por eso es mucho más interesante ver cómo el fondo o el significado de lo que nos viene a contar los nodos para poderlo apreciar en nuestra vida, tomando la carta natal como el total de nuestra vida y no de manera fraccionada. En este caso con los nodos sí. Como no son planetas, no son sólidos, no son rocosos, sino son apenas puntos matemáticos, pues nos están contando cierres, nos están contando finales y también nos hace una propuesta quizás de la agenda no conocida, porque ¿quién podría levantar la mano y tener la certeza absoluta de qué me va a pasar, cómo me va a pasar y cómo va a ser el desarrollo o el desenlace? Quizás hacia ese nodo norte o hacia ese punto de destino es donde todos los seres humanos quisiéramos llegar, a saberlo todo y a tener la certeza o a tener el control de quién va a llegar a mi vida, en qué momento va a pasar, con la famosa frase camufladora de estar preparado. Va a llegar alguien a mi vida para estar preparado. Va a pasar algo en mi trabajo para estar preparada. Va a tal cosa como para saber cómo actuar. ¿Será que esto se me va a dar o no se me va a dar para saber qué tengo que hacer? Pues los nodos son quizás esa idea, vaga idea, de lo que nosotros podríamos llegar a desarrollar o que la vida nos va mostrando el sendero de por dónde debemos dejar y agarrar, migrar y volver a otro lugar, volver a un punto. Los nodos me gusta porque contestan una palabra tan incómoda
pero tan necesaria en la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de estar vivo? ¿Cuál es el propósito de estar acá? ¿Hay algún propósito de que yo esté aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Los nodos contestan ese propósito. Lo que pasa es que muchas veces no estamos con el tímpano tan acoplado ni tan agudo para poderlo recibir. Muchas veces nuestra psique, nuestra mente no está como para poder comprender que sí, hay un propósito de por qué estamos vivos, hay un propósito de lo que estamos haciendo. Obviamente el propósito de cada uno es distinto porque estamos en ciclos de aprendizaje diferente. A veces es más cómodo vivir con la libertad o vivir con esa idea de que no existe un propósito y por el contrario, la vida se va dando como quiera para cada persona. A veces cerrar y decir que sí, que la vida tiene un propósito sería como quitarle alas quizás al pájaro, ¿no? O restar un poquito lo que podríamos llegar a desempeñar o hacer en nuestra vida. Pero sí que hay un propósito y sí que tenemos dentro de ese propósito muchos libres albedríos que tomar. Entonces, cuando tenemos una perspectiva mucho más amplia de los nodos, pues ahí también se logra ampliar nuestras gigas de capacidad de memoria y poder entender que no es solamente uno, sino que en medio de migrar hacia ese propósito y descubrir también parte del propósito de la vida está justamente en esos pequeños libres albedrío que vamos a ir desarrollando a lo largo de las decisiones, a lo largo de lo que nosotros podemos llamar como elecciones de vida, en pareja, en economía, en carrera, en lo que nosotros queramos hacer. A veces creemos simplemente que nos gustó una carrera porque sí, pero hay una razón y hay un propósito de fondo de por qué nos llamó la atención esa carrera en particular y no otra. A veces creemos que, por ejemplo, lo que nosotros estudiamos y lo que nos apasiona parece que no tuviera un propósito mismo, pero sí que lo tiene. Por alguna razón te está llamando la atención eso. Por alguna razón a alguien le llama la atención, no sé, la mecánica automotriz y la complejidad de ese tipo de actividad, desarmar un motor, bajar el motor de un coche, volverlo a armar, estar resolviendo el problema motor de una máquina para que pueda ser funcional en la vida. ¿Eso podría ser el propósito de una persona? Pues el motor del carro en sí no es el propósito, pero lo que la persona logra desarrollar y adquirir a través de manipular los tornillos, el engrase, a través de solucionar y hacer que ese motor funcione para ese coche, ese sí que puede ser el propósito, porque así funciona su psique. Entonces, si la psique de ese nativo logra tener interpretaciones de la vida y hacer asociaciones internas de su subconsciente que no conoce en relación a algo que está resolviendo con las manos, le permite tener un punto de evolución y se convierte en un propósito. Por eso le llama la atención montar y desmontar motores de carro, se me ocurre. ¿Por qué a una persona le podría llamar la atención la psicología? ¿Por qué alguien optaría por estudiar psicología? ¿Por qué los que somos psicólogos y elegimos estudiar esta carrera y elegimos nunca soltarla y siempre estamos en lectura y siempre estamos hablando de psicología? ¿Por qué? Eso no fue casualidad. Eso está muy relacionado con nuestro mundo inconsciente y la capacidad de poder resolver también grandes insights que solamente lo vamos a hacer en el ejercicio de poder montar y desmontar la psique del otro. Así como el que monta y desmonta el motor de un carro para que sea funcional, y eso hace parte del propósito de su vida, pues asimismo, a quienes nos apasiona la psicología, estamos todo el tiempo montando y desmontando el cerebro, montando y desmontando la psique, montando y desmontando creencias y mirando cuál es la mejor pieza, como cual mecánico que atornilla en un motor de coche, vamos también desatornillando creencias y vamos apretando en otro lado para que la psique sea más funcional a los momentos actuales. Así la astrología, así la cocina, así la contabilidad, la nutrición. Y lo mismo ocurre con los temas de pareja. ¿Por qué aparece una persona en nuestra vida? Pues tenemos dos alternativas. Decir que una persona apareció en mi vida porque sencillamente fue un error del destino y toda mi vida cambió y tú me cambiaste la vida desde que llegaste. Todo iba bien hasta que apareciste tú.
De otra parte, podemos encontrar el propósito, que esa persona apareció en mi vida justo en el momento indicado, porque era la pieza que a través de el montar y desmontar esta relación y a través de todo este conflicto yo podía comprender temas de la psique. Y así nos podemos ir por la vida encontrando múltiples propósitos. Nunca tomamos decisiones acertadas, nunca tomamos decisiones que no son acertadas. Lo que para ti podría ser demasiado acertado, a lo mejor para mí no lo sea. Lo que para ti podría haber sido una decisión demasiado desacertada, pues a lo mejor para mí sería la mejor, ¿no? Este cambio de paradigma y esta percepción de lo que nosotros estamos enrolados nos conecta con los nodos. Por eso siempre donde nosotros tenemos el nodo norte en nuestra carta natal, se requieren de muchas posiciones nodales para que ese nodo norte vaya apareciendo, para que ese nodo norte, si tú tienes el nodo norte en Aries, si tienes el nodo norte en Tauro, si tienes el nodo norte donde tú lo tengas, en el signo donde tú tengas ese nodo norte, donde esté ese garabatico, ahora voy a compartir el mandala, donde esté ese símbolo llamado nodo norte, pues su nombre lo dice. Es como si gran parte de todas las pequeñas líneas de conexión, gran parte de todas las elecciones que vas a tomar en tu vida están apuntando hacia ese punto nodo norte. Claro, el universo no tiene afán, porque el tiempo es para los seres humanos. El tiempo aplica para este planeta llamado planeta Tierra rocoso, donde se forman 24 horas, 12 diurnas, 12 nocturnas, y es la manera en la que nosotros podemos movilizar la materia de una manera mínimamente ordenada. Pero el universo no tiene afán, el alma no tiene afán, no hay prisa en el alma, no hay prisa en la parte nodal o en la parte del propósito de cada uno de nosotros, no hay prisa, no hay afán. Los que sentimos y tenemos la percepción del afán es muy egoica, porque es el tiempo que se relaciona con la materia en el que se desarrolla algo de nuestra vida. Entonces, nosotros sí podemos sentir afán desde el concepto carne, materia, pues hay un afán de descubrir cuál es mi propósito, hay un afán de descubrir cuál es mi verdadera vida, hay un afán a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, de cuestionarme y preguntarme, ¿verdaderamente este es el propósito de mi vida? Y realmente es que como el universo no tiene afán, me puedo tomar varias vidas, calculen ustedes. Me puedo tomar varias vidas desarrollando un propósito. Es decir, la existencia egoica de un cuerpo de 70, 80 años no me es suficiente muchas veces. No es suficiente muchas veces para un proceso álmico en desarrollar un propósito. O sea que parte de la cábala y parte del eje nodal nos está contando que los nodos pueden tomar varias encarnaciones. Eso ya nos pone en cuál es el afán. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es el afán por saber o tener la certeza de si estoy llevando el nodo norte o si está o no está? Y si el propósito de tu vida abarca dos o abarca tres vidas más, ¿cómo le hacemos para acelerar el propósito? ¿Cómo le hacemos para que ese tiempo pase? He ahí que es mucho más extenso, es mucho más amplio hablar de los nodos, es mucho más complejo cuando se toma desde esa línea de profundidad, ¿no? Cuando tomamos ese punto de referencia, ¿no? Ahora, como es un tema tan profundo y apenas tenemos 18 meses con el nodo norte en Acuario, hay una palabra que rige el nodo norte del Acuario. Y en sentido álmico, una de las palabras que rige es la libertad. Entonces, como apenas son 18 meses que el nodo norte va a estar allí y el nodo sur va a estar en Leo, es una gran oportunidad a partir de hoy de empezar a revisar cómo está mi libertad. Y para revisar la libertad habría que mirar qué tan libre es la mente para poder hablar de la libertad. Porque si al momento de hablar de la libertad la mente carece de la misma, pues va a ser una libertad con grilletes. ¿A qué me refiero? Que la libertad, como su nombre lo indica, es tener
esa gran facilidad de poder migrar de manera libre y de poder navegar a través de los conceptos o las creencias que he venido armándome acerca de mí mismo. Todos los seres humanos necesitamos de máscaras, todos los seres humanos mantenemos una máscara, todos los seres humanos tenemos una zona leonina, entonces siempre está. El punto es no que deje de estar, porque la vida, la estructura, la física, nos lleva a que siempre haya una máscara. Por eso cuando nosotros queremos conocer a alguien que no tenga máscaras, queremos conocer a alguien que sea totalmente transparente, queremos conocer a alguien que sea totalmente genuino, pues sencillamente está dentro del ilusorio de nuestra cabeza, porque ya hay una máscara, ya hay un punto de reflejo que el otro tiene. Y esto no es ni malo ni bueno, simplemente es. Simplemente está allí. Tal vez por una interpretación distinta se le ha puesto que la máscara o los roles, que es la zona leonina, marca mucho con algo, pero no hay otra alternativa que colocarse una máscara. Somos portadores de esa máscara y a la máscara le podemos llamar rostro. Si cuando tú te miras frente al espejo puedes observar tu rostro, pues esa es una máscara base. Esa es una máscara, ese rostro, esos ojos, esa apariencia física que tú ves frente al espejo, eso es una máscara. Y esa es la zona Leo. A través de esa máscara, a través de esos ojos, yo no sé si tú tengas los ojos color miel, color negro, color brown o tus ojos sean verdes, yo no sé cómo tengas tus cejas, yo no sé cómo tengas tu nariz, yo no sé cómo tengas tus pómulos, pero tú sí sabes cómo tienes tu máscara. Si no sabes cómo tienes tu máscara, para esto ayuda muy bien el espejo. Mírate frente al espejo y esa es tu máscara. Es tu máscara y con esa máscara has venido representando a través de esa máscara distintos roles. Esa máscara representa distintos roles, submáscaras, donde se ha venido desarrollando toda tu vida. Yo no sé si tu máscara hoy tiene 30 años. Yo no sé si tu máscara hoy tiene 50 años. Yo no sé si tu máscara hoy tiene 70 años. Lo cierto es que si estás viendo mi máscara y si tú estás viendo este live, lo más seguro es que lo estés viendo con los ojos de tu máscara. Así las cosas, que eso haga referencia a para qué me ha servido y cómo he venido siendo reflector y a través de esa máscara has podido vivir lo que nosotros llamamos vida. Pues esa máscara ha servido para hacer grandes relaciones. Esa máscara ha servido para encontrar a personas. Esa máscara, a través de esa máscara, has vivido múltiples emociones. Felicidad, enamoramiento. Has vivido alegrías. A través de esa máscara has vivido entusiasmo. A través de esa máscara has llorado. A través de esa máscara te has agarrado la máscara y te has preocupado. A través de esa máscara te has tocado con tus manos la máscara en algunos momentos y has dicho, por Dios, ¿qué hice? A través de esa máscara has representado alegría para la misma máscara y para otros. A través de esa máscara muchas veces, sin tú saberlo, ha sido el enemigo más grande de otras personas. Y esa máscara ha sido el amigo y la mano amiga de muchas otras personas. ¿La máscara es la mala? ¿La máscara es la mala? El nodo sur en Leo nos empieza a conectar con esa máscara, que máscara no es solamente la representación del otro, sino que la máscara es algo que nosotros debemos reconocer como el portal, porque no es otra cosa más que por donde se refleja la luz del corazón. O sea, la máscara es casi que la vitrina, es casi que la ventana por donde nosotros vemos la vida. Esa máscara o ese rostro que tú le pones a distintas circunstancias tiene que ver mucho con la zona que está aquí, con la forma de pensar. Por eso la máscara va cambiando de acuerdo al destino, de acuerdo al nodo norte, de acuerdo a otras máscaras que nos vamos encontrando por la vida. Y en medio de este juego de máscaras parece que tocara encontrar la máscara perfecta, o parece que tocara encontrar la media naranja, o parece que tocara encontrar la persona que sí concuerde con esta máscara.
cuando realmente en este juego de máscaras lo más importante es lo que está detrás de la máscara, porque finalmente es la que está interpretando a su propia máscara y a las otras. ¿Y por qué toco máscaras? Porque ahí está el nodo sur. De manera oficial hoy entra el nodo sur a Leo y eso nos invita a hacer reconocimiento acerca de la máscara, de las funciones y de cómo nosotros expresamos nuestra máscara ante el mundo. De esto se habla muy rápido, de esto se habla de ser cristalinos y se habla también de andar sin máscaras por la vida. Pues el juego llamado vida, esta ilusión llamado vida, que es momentánea, se juega con una máscara. Y el problema no es si te la quitas o si te la quedas. El problema es qué tan conforme estás con esa máscara. Porque muchas veces no hemos visto otra máscara y el simple hecho de ver la propia frente al espejo ya es carente. El simple hecho de mirarme frente al espejo ya veo derrota. En el simple hecho de verme frente al espejo ya veo una cantidad de defectos. Muchas veces no se necesita que alguien lo diga, sino que tú solito lo estás viendo. Entonces, la máscara sirve para eso, para tener un punto de apoyo desde donde estoy mirando a los otros. El nodo norte está en Acuario. Entonces, altas tendencias de que con este nodo norte, en los próximos año y medio, se representen tantas máscaras como sean necesarias para poder ver el verdadero personaje que está detrás de la máscara. O sea, quien está viendo la lectura o quien está observando el mundo. ¿Qué es más importante? ¿El vitral? ¿Es más importante la vitrina? ¿Es más importante la ventana o quien está observando del otro lado de la ventana? A eso nos invita los nodos. Es algo muchísimo más reflexivo y es algo muchísimo más constructor. ¿Cómo vamos a usar la máscara? Porque sí o sí se requiere tenerla desde ahí. Es un tema apasionante, es un tema que toca, como les digo, más allá incluso de una vida. Por eso hay una parte en la astrología psicológica que lo tomamos como los registros akáshicos. Y para mirar parte de los registros akáshicos se utiliza mucho el nódulo sur, es decir, de dónde venimos y cómo se relacionaron nuestras vidas pasadas, incluso cuáles son los datos que nosotros tenemos anclado hacia nuestros antepasados. De eso también nos habla mucho el Nodo Sur. Sean ustedes bienvenidos a este programa. Wow, cómo pasa el tiempo de rápido. Sean bienvenidos a este programa donde vamos a hablar un poquitico más a fondo de la máscara y vamos a hablar un poquitico más a fondo acerca del eje nodal. Entonces, yo creo que antes de, a mí sí me gustaría leer por acá algunos mensajes que vi interesantes. Tienes toda la razón. Cada dimensión a creer en el mundo tiene una máscara. Por ejemplo, reflejo de emociones al exterior. Me encanta eso. Así es, mira. ¿Cómo saber qué palabra rige en nuestra carta natal? ¿Qué palabra rige en nuestra carta natal el tiempo que nacimos? ¿Qué palabra? Me quedé perdido. ¿Cómo qué palabra? ¿Cómo hago para surgir de las cenizas? Qué bonito, qué tema tan tocado, ¿no? El tema de la máscara. Es cierto, cada persona que entra en nuestra vida tiene un porqué, llega y se va. Exactamente. Nací en eclipse con los nodos como están ahora, sur con la luna, Leo casa 1 norte. Estás teniendo Sonia. Eso se llama el retorno de los nodos. El retorno de los nodos es una relación maravillosa porque cuando hay este eje nodal, la vida se alinea. Solo que se alinea la vida, no la agenda de nuestro ego. Entonces, casi siempre que se alinean los nodos, pues llegan grandes cambios a nuestra vida, grandes cambios a nuestra vida, que a veces no convergen muy bien con la agenda que tenemos. Bueno, hay un mensaje interesante que dicen por acá. Qué bueno saber porque escogí mi carrera. Llevo años decidiéndome que me equivoqué de profesión. Pues mira, qué interesante eso. O sea que podemos decir, Javier, que la vida está escrita.
Pues sí, ya hay un plan que está trazado. Por eso hay muchas cosas que se pueden leer a través de la carta natal y hay una gran cantidad de temas que ya están escritos. Lo que sí no está escrito es la sustancia que nosotros le vamos a poner. Lo que sí no está escrito en este caso es la actitud con la que nosotros vamos a vivir esa experiencia en particular. Profe, y nodos invertidos cuando se juntan. Los nodos invertidos nos llevan mucho a mirar dónde quedamos en el pasado. Los nodos invertidos se relacionan mucho así. Esta también está interesante. ¿Qué pasa con nuestro propósito de vida cuando intentamos alcanzar el nodo norte sin haber sanado o aceptado primero la memoria del nodo sur? Pues esto está tan dosificado, este tema del nodo norte y del nodo sur. Voy a compartir la carta porque siento que aquí la parte geográfica hace lo suyo, pero esta pregunta está súper interesante. A veces creemos que no se está preparado para algo, ¿no? Pero cuando ya se lanza, cuando ya se hace, es porque llega el momento. Por eso muchas veces, aunque nos preparemos mucho para algo, hay un punto principal donde o no se nos dan las cosas o sencillamente nosotros las podemos relacionar de una manera más directa. ¿A qué voy con esto? Los nodos, el eje nodal nos va contando que estamos preparados cuando sencillamente las cosas se empiezan a realizar. Cuando ya las cosas se empiezan a hacer y cuando ya las cosas se empiezan a dar, es el momento perfecto. Entonces, desde afuera podríamos creer que una persona ha empezado a utilizar su nodo norte sin estar preparado, sin estar preparada, pero tal cosa es un error. Tal cosa es un error. ¿Cómo saber que yo ya estoy preparado para algo porque ya lo estoy haciendo? Esa es la clave. Entonces, ahí ya pasamos a otra parte de la vida, ¿no? Cuando yo ya me doy cuenta, ¿cómo saber que ya estoy preparado para eso? Porque no está la duda. Si está la duda, es porque todavía hay algo dentro de mí que me está diciendo que no, ¿sí? Con los nodos no hay pierde, porque como es un punto matemático, sí o sí se da, sí o sí se manifiesta. Aquí hay algo que me parece apasionante y voy a ilustrarlo aquí, pero permítame que estoy colocando también para contarles que vamos a tener este tema de los eclipses este fin de semana, ¿no? Los que quieran participar ya va a ser este fin de semana. Nuestro encuentro de eclipse va a ser este domingo 23 online para que ustedes participen. Entonces, este domingo 23 vamos a estar reunidos de manera online. Ustedes pueden participar y lo vamos a estar viendo con sus cartas natales, viendo a profundidad este tema tan apasionante que es la relación de los nodos, no solamente el eclipse, sino también lo que nos está marcando ese nuevo eje de 18 meses que nos invita a eso. Parece mucho tiempo, pero desde mi perspectiva es corto. Muchas veces 18 meses no son suficientes, pero si así se estudia dentro de los ejes nodales es porque es el necesario. ¿Mm? Esta carta que comparto es la de hoy, martes. Esta carta que está aquí es la de hoy, martes 18. Aquí podemos ver que el eje va en sentido horario. Este es el eje nodo norte. Está a 29 grados de Acuario. Y vamos a tener 18 meses donde va a transitar todo Acuario desde el grado 29, donde ya entró, para terminar en el grado cero. Esta es la parte que pide el mundo y la parte de reflexionar mucho a través de la máscara está relacionado con el nodo sur, en este caso, que está en Leo. Leo es el signo que le corresponde el maquillaje. Por eso se habla de máscaras porque hay un signo que rige el maquillaje. Y el maquillaje, o coloquémosle máscara, uno de los signos que habla de la máscara o de los festivales de máscara, pues es Leo. Por eso Leo rige mucho también los escenarios, o Leo también rige mucho la fachada de algo, ¿m? El diseño, por ejemplo.
Cuando hablamos de diseño, cualquier tipo de diseño, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de modas, diseño de diseñar ropa, diseño de algo, para que tome forma. Pues ese diseño, esa creatividad es muy leonina. Por eso la máscara se conecta mucho a través de Leo, a través de la energía solar, de cuál es la máscara que vamos a interpretar. Es necesario, recordando que este tema de la máscara o este tema del diseño, pues es necesario. Tan así que hoy en día a la máscara le hemos puesto una máscara sobre otra máscara. Entonces, ¿necesario en qué sentido? Porque el diseño ayuda a que tenga color, el diseño ayuda a que se convierta en un punto de referencia. Por ejemplo, en un diseño de modas. ¿Qué es lo que se aprecia en un diseño de modas? El corte, los colores, la textura, la relación que tiene con las estaciones. Por eso la mayoría de profesiones leoninas, profesiones egoicas, tienen que ver con color, con diseño, tiene que ver con algo luxury, con lo que tenga que ver bonito, porque Leo es el encargado de mostrar esa apariencia, de mostrar esa fachada. Cuando tú vas a comprar una casa, hay un apartamento modelo. Ese apartamento modelo, esa casa modelo, es en este caso Leo. Tiene una decoración, tiene un diseño arquitectónico y entonces qué agradable que las alcobas estén separadas y que la cocina tipo americano y que es una cocina abierta y que es una cocina cerrada y bueno, tipo europeo, tipo no sé qué. Y eso nos habla Leo, ¿sí? Las características de algo. ¿Qué hace un diseñador de modas? Pues trabajar con Leo y cuenta, hay una historia detrás de la prenda. Entonces el diseñador dice, esto se hizo con tela chifón, no sé, estoy hablando de ejemplos porque no es mi campo, pero el diseñador dice por qué lo está haciendo. Quise inspirar mi colección en el diseño otoño-verano, porque las mujeres en otoño, las hojas de que se caen, que por aquí, entonces sedas frías que caigan sueltas, que dan frescura, que ocultan la figura, y bueno, hay toda una cantidad de características que nos habla acerca de Leo. En este caso, en astrología psicológica, pues no vamos a utilizar el nodo sur en temas, estas son como ejemplos o estoy dando expresiones de cómo se manifiesta la energía leonina en nuestro mundo. Ahora bien, en nuestro mandala, tomando la carta natal, pues esta es la zona de la máscara, de cuáles son las características de mi corte, de mis colores, de mi forma de ver la vida, de cómo yo me relaciono también con la propia creatividad desde mi propia escultura, desde que me esculpo a mí mismo. El hecho de que hoy entre de manera oficial el nodo sur a Leo, pues nos invita a reflexionar acerca de nuestra máscara. Esto no porque sea malo ni porque sea bueno, o sea, aquí necesitamos, casi que para este ejercicio se requiere retirar el juicio. La máscara está, porque son 12 signos, ahí está Leo. Entonces no es tanto de negarla, sino por el contrario, ¿cómo está tu máscara hoy? ¿Cómo amaneció tu máscara? ¿Con qué cara te levantas frente a la vida? ¿Cuál es la cara? Cuando decimos máscara es tu cara, tu rostro, tus mejillas, tus ojos. ¿Cuál es la cara que le estás poniendo a la vida? ¿Cuál es la cara que le pones a tu relación? ¿Cuál es la cara que le pones a tus hijos? ¿Cuál es la cara que le pones al mundo? ¿Cuál es la cara con la que enfrentas tus desafíos? ¿Cuál es la cara que le pones a tus problemas? ¿Cuál es la cara que le pones a tu mamá, a tu papá? ¿Cuál es la cara que le pones a tu jefe? ¿Cara de qué le estás poniendo a tu jefe? ¿Cuál es la cara que le pones a tu jefe? Eso es Leo, eso es el nodo sur en Leo. Entonces no se trata de yo no tengo máscaras, yo sí tengo, yo menos, yo el otro, qué feo tener máscaras. No, es un tema que está, es un tema tácito que nos invita, por el contrario, a reflexionar. Porque el nodo sur, ese nodo sur que tenemos ahí, pasa a ser también una parte reflejo en la psicología que le llamamos la zona de confort, lo mencionábamos en otros programas. Entonces, la zona de confort es importantísimo porque a través de esa zona de confort, pues la máscara va sintiendo el apoyo de que puede representarse frente al otro. Ejemplo, a lo mejor tienes una profesión. ¿Tienes la máscara de esa profesión o todavía no te atreves a salir a la profesión y prefiero evadir? O quiero hacer esto, o mis intenciones y mi verdadero brillo es hacer esto, pero yo no me quiero poner esa máscara, ¿sí? Algo así como el 31 de diciembre. Los disfraces, eso es típico de Leo. Hay muchos diseños, hay muchos disfraces, hay muchas máscaras.
Y a través de esa máscara podemos identificar el personaje. Ah, te disfrazaste de médico, te disfrazaste de bruja. ¿Y por qué te disfrazaste de bruja? Claro, cuando le preguntamos a Leo, a un niño, por qué se disfrazó de Batman o por qué se disfrazó de Mujer Maravilla o por qué te disfrazaste de algo, cuenta una historia. Es que es mi superhéroe favorito, es que me gusta porque hay valentía, hay una historia detrás de la máscara. Estos ejemplos nos ayudan a comprender un poco de manera más cercana, a ver la astrología más amigable, a ver la astrología no solo como, hay algo de por allá en la mitología, sino algo que nos ocurre día a día. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Con los colaboradores, nos ha pasado con los compañeros de trabajo. Cuando llegas y tú le miras la máscara al compañero de trabajo, Dios, pero tiene una cara, llegó con una cara, algo le pasa. ¿Y cómo nos damos cuenta? Muchas veces por la máscara. Miramos la máscara del otro y decimos, algo le pasa. Entonces, este juego de máscaras es donde está el nodo sur que nos lleva a indagar cuál es esa máscara que le ponemos en distintas situaciones a la vida. Y a través de eso podemos encontrar el punto reflejo del nodo norte. Como el nodo norte está marcando lo no conocido, el nodo norte está marcando lo que el destino trae para la vida, pues ese nodo norte en Acuario nos está diciendo, hey, si tú no aprendes a reconocer en este caso, lo que hay en el nodo sur, que es lo que estaba diciendo aquí Paola, si tú no aprendes a reconocer lo que está en el nodo sur, es decir, tu propia máscara, pues esas son las máscaras que vas a estar viendo en el afuera. Algo así como donde nosotros fijamos nuestra intención y nuestra atención, ahí va a ir nuestra energía. Entonces, de acuerdo a cómo yo logre hacer todo un trabajo con mi propia máscara, pues esas son las distintas máscaras que en el nodo norte en Acuario voy a estarme encontrando. ¿Por qué será que siempre coincido con este tipo de personas? ¿Por qué será que estas personas llegan a mi vida? Ah, eso es el nodo norte en Acuario. Esa es la pregunta de por qué el destino, la vida, nodo norte en Acuario, me muestra este tipo de personas. Pues no es que eso está conectado con el nodo sur, es decir, con el personaje que está detrás de tu máscara y la manera en la que tú puedes ver eso adentro es a través de otras máscaras ajenas. ¿Mm? Algo así como el 31 de octubre. Te vistes de bruja y sales, adivina qué disfraces te van a llamar más la atención. Si tú estás vestido de bruja, si tú eliges el 31 de octubre disfrazarte de médico, cuando tú salgas a la calle, adivina qué disfraces son los que más vas a ver, los de qué. Si tú te disfrazaste de médico, hiciste tu disfraz de médico con tus propias manos, te colocaste todo de médico y sales a la calle, ¿en dónde va a estar tu intención y tu atención? ¿A dónde va a ir? A los que estén disfrazados como médicos y ahí empieza a tener un punto reflejo. Ay, mira esta brujita, ay, mira este médico, ay, mira esta otra cosa. Pues así tan sencillo pasa en la vida. Cuando nos encontramos con otras personas, pues esto también tiene que ver con la máscara que está en el personaje de atrás. Dice por aquí alguien en TikTok, entonces lo que yo escondo de mí es lo que llego a conocer. That's right. Correctísimo. Por eso los nodos se apalancan el uno con el otro. Muy bien, por ahí va. Somos arquitectos de nuestra propia vida. Exacto. Nodo sur en Acuario, nodo norte en Leo. Exactamente. Mira, esto dicen también, dice por acá Rosy, la pregunta sería, ¿qué tengo que aprender? Más que aprender, ¿qué debo reconocer? Es más que aprender, porque si ustedes se fijan, este no es un eje tanto de aprendizaje, es un eje de reconocer. ¿M? Es más reconocer que aprender. No se trata tanto de aprender. Por el contrario, sería muy bueno desaprender para reconocer. Porque si aprendemos mucho, entonces pasa que le vamos colocando títulos a la máscara. Ah, es que yo soy enojona. Ah, es que yo soy así. Ah, es que yo soy tal cosa. Ah, no, es que yo soy lo otro. Ah, es que yo soy por este lado. Es que yo soy por aquello. Y si hay un profesional de la salud que ya me diagnosticó, mejor, porque entonces le da valor a la etiqueta que yo me puse. No, en serio, de verdad, te lo juro. Yo soy esto porque fui diagnosticada y todo, y con médicos y me recetaron y todo, es de verdad.
de verdad que yo soy ansiosa, de verdad que yo soy depresiva, y le voy colocando etiquetas a la máscara. Mm. Entonces, por ahí están los ejes nodales. Un tema muy interesante, ¿no les parece? En estos tiempos donde hay tanta propaganda, donde hay tanto mundo digital, acuario, donde hay tantas máscaras, donde hay tanta energía que se puede ver, qué delicia poder hablar de la relación con máscaras, ¿m? De la relación de lo que significa la máscara. La metamorfosis de la máscara, me gusta también ese concepto porque nos va ampliando un poquitico la escena de lo que esto significa. ¿M? Un mundo que nos va contando, un mundo que nos va llevando. Esa es la temática. No es que siempre los nodos tengan que ver la misma temática, no. La temática de los nodos cambia cada 18 meses. Cada 18 meses los ejes nodales cambian. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema en particular? Porque aquí está el nódulo sur, está en Leo, ¿verdad? Y cuando el nódulo sur está en Leo, obligatoriamente la zona Leo nos lleva a reconocer, más que aprender, a hacer un trabajo de reconocimiento de mi máscara. Que el punto no es retirársela, el punto no es llegar a no tener máscara. Tampoco debemos aprender a conocer nuestros límites como seres humanos. La máscara se posee, se tiene por defecto. Esto no es opcional de que si quiero o no quiero tenerla. Así yo me esconda debajo de una piedra, así yo me vaya a la montaña, así yo no me le muestre al mundo entero, así nos metamos por allá en una cueva, así yo no tenga pareja, así yo no me relacione con nadie, así yo no sea visible ante el público, así me meta por allá en una cueva, por allá de ermitaño. La máscara va a seguir, porque la máscara es el rostro. Por eso la existencia llamada destino, la vida, se desarrolla a través del rostro, a través de las distintas máscaras. Cuando le dices a una persona, uy, le dije esto y vieras la cara que me puso, pues hizo uso de su máscara, puso una cara, utilizó una máscara, utilizó uno de esos roles. Y está bien, hace parte de sus roles de vida. Y el nódulo norte que se encuentra en Acuario nos va a poner a trabajar estos 18 meses en lo que está al frente. Por eso, más que trabajar el nodo norte, realmente el nodo norte no se trabaja. El nodo norte no se trabaja, porque el nodo norte es el destino que va apareciendo. Entonces, Javier, si yo no trabajo el nodo norte, no es tanto migrar hacia el nodo norte, porque por defecto va apareciendo, ¿sí? Tratar de o trabajar el nodo norte es como decir que voy a vivir hoy, 18 de agosto, voy a vivir el día del eclipse que es el 28. No puedo acelerar el tiempo. No puedo, hoy debo vivir 18 de agosto, hoy no puedo vivir 28 de agosto. Entonces, no es tanto que tengamos que irnos hacia el nodo norte, porque por defecto lo vamos a consumir sí o sí. El trabajo focal se hace en el nódulo sur, donde tengamos este nódulo sur, en el caso de nuestra carta, en nuestro Leo, ahí es donde debemos mirar estos 18 meses para hacer un trabajo de máscara, para hacer un trabajo de rostro, para revisar cómo están nuestros roles, que no es ni malo ni bueno, simplemente es nuestros roles. A lo mejor tienes el rol de mamá, pero la pregunta que hace el nodo sur, ¿será que ese rol de mamá ya caducó? Hay que revisar si ese rol de mamá todavía funciona o no funciona. Sí, como el 31 de octubre ya pasó la festividad, ya pasó la fecha, pues tú no puedes seguir disfrazado de médico, tú no puedes seguir disfrazada de bruja, porque no era por un momento, te disfrazaste pero ya pasó. El nódulo sur en Leo nos dice revise sus máscaras, revise sus roles. ¿Será que este rol de pareja todavía está vigente o esto está pidiendo cambio? ¿Sí? O a lo mejor puedo seguir en esta relación, pero la vida me está invitando a que cambie de máscara. A lo mejor sería muy bueno que te pusieras la máscara, de pronto la máscara de juguete, la máscara de entrar con tu pareja, la máscara de hacer algo más creativo, la máscara de, y cambias el rol, cambio de actitud, pongo otra cara frente a la relación y eso hace que la relación se oxigene. No a toda hora es que tengamos que romper las líneas de la máscara. Ah,
puedo cambiar un rol, puedo ser más creativo, puedo ser más creativa. ¿Será que este rol que tengo con mi pareja sí es el coherente o me convertí en su mamá? Y claro, esto está afectando. Entonces cambio de rol, cambio de máscara, me actualizo, ¿sí? ¿Cómo puedo vivir con esa creatividad? Y en la medida que nosotros trabajamos el nódulo sur en Leo, por defecto el nodo norte en Acuario empieza a tener otro tinte. Y ahí vamos haciendo un trabajo en comunidad y personal. Sí, muy bien. Sí, 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 claro, eso está muy bien lo que ustedes están diciendo. Hay que mirar si ese rol ya está caduco o si por el contrario, esto requiere de una energía diferente, ¿no? ¿Qué tal el tema? Interesante, ¿no les parece a ustedes? Eso está buenísimo, ese tema. Bueno, pues ahí está el mensaje de hoy, martes 18, para reflexionar, apoyándonos un poquito en la astrología psicológica. Qué bueno que nosotros podamos hacer una gran reflexión acerca de nuestros roles, acerca de nuestras máscaras, y a través de eso, pues tener unas mejores experiencias con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias por su acompañamiento, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias también por acompañarnos en este live. Ustedes son parte importante de este programa. Entre todos hacemos el live. Muy interesante, dice por acá algunos. Gracias por existir, tan bella a ustedes también. Gracias porque se permiten estos espacios de reflexionar. Aprovechamos realmente estos espacios para poder reflexionar entre todos. Muy interesante, tengo los nodos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Buenísimo, Javier, me encantó. Gracias también a ustedes por verlo y apreciarlo. Yo creo que entre la máscara de ustedes y la máscara mía hay mucha sincronía. Claramente, el personaje que está detrás de la máscara llamada Javier Aragón y el personaje que está detrás, ese observador que está detrás de María, de Tatiana, de Paola, de Juliana, de Estela, detrás de lo que hay, por eso es recíproco. Y por eso aquí estamos Leo Acuario, Acuario Leo. Y intercambiamos la energía de acuerdo al observador que está dentro de nuestra máscara. Interesante, fíjense lo importante que es hacer el reconocimiento de lo que nos está pidiendo ese nodo sur en Leo. Nos vemos muy seguramente mañana con otro programa de interés para reflexionar y que esto se nos vaya convirtiendo, en este caso, en un proceso y en un motor donde juntos podamos estar aprendiendo. Ustedes para mí hacen un gran valor con sus preguntas porque siempre me pongo a mirar los mensajes y de acuerdo a lo que yo veo, de ahí me nutro y digo, saquemos este tema. Varias personas están preguntando por esto o a varios les gustó esto, hablemos de esto. Muchas veces ustedes son, por no decir casi siempre, la inspiración de decir, me parece importante tocar de este tema. Y obvio también mirando para el cielo, a ver cómo se acomodan los planetas y cuál es la mejor energía también que vamos teniendo para una u otra cosa. Excelente martes, aprovechemos estos 18 meses y es que no, nos quede una reflexión acerca de nuestra máscara. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias, bonito día.